Muy buenos días, bienvenidos a esta tercera mesa en este Congreso Internacional de Tauromaquia. Yo creo que con un tema apasionante, con un epígrafe que en cierto modo nos invita, nos obliga y nos sugiere mirar al futuro, porque es nada más y nada menos que la tauromaquia en la sociedad del siglo XXI. Y posiblemente para hacer un análisis del presente y sobre todo intuir lo que puede ser el futuro, tenemos que echar siempre la mirada atrás y veremos que hay temas comunes en el pasado con el presente. Se está hablando, se oye en algún grupo político y de vez en cuando surge la palabra de abolición. Ojo con el lenguaje, abolición, y no dicen prohibición, igual que nunca se dice intolerancia y siempre se utiliza la palabra tolerancia cero. Hablan de abolición. Pues bien, no hay que olvidar que en 1864, también en el Congreso de los Diputados, hubo un planteamiento de una abolición de la fiesta de los toros. ¿Qué hubiera pasado si este mismo Congreso se hubiera planteado a principios del siglo XX? Pues ese tema hubiera estado latente, se hubiera debatido y han pasado 115 años. El otro día hemos visto una concentración, una manifestación en Castellón pidiendo la reivindicación de la tauromaquia y sobre todo pidiendo la defensa del derecho a ir y a disfrutar de la fiesta de los toros. Pues en 1904 ya hubo una manifestación también pro-taurina en Madrid ante una ley que había surgido, que era la Ley del Descanso Dominical, cuyo reglamento desarrollado prohibía los festejos taurinos en domingo, lo cual era todo un golpe para la fiesta de los toros. Pues los aficionados, los toreros, los críticos, todos se reunieron en el Parque del Retiro, hicieron una gran manifestación y se logró abolir ese punto de esa conflictiva ley. Por tanto, hace ya 110 años también la gente salió a la calle a defender la fiesta de los toros, a defender la tauromaquia. Pero es que en 1905 nacía la Unión de Criadores de Toros de Lidia, y nacía la Unión de Criadores de Toros de Lidia porque había una serie de problemas que les acuciaban. Una, precisamente, era esa ley del descanso dominical. Estaba el debate de una pulla que consideraban muy destructiva. También cómo interferían en su hacer diario los tratantes. Ahora también se habla de competencia desleal dentro de los ganaderos, sobre todo en época de crisis se ha hablado de eso. Y también querían actuar ante el boicot de determinados toreros a determinadas ganaderías. Y ahora hablamos de cómo los toreros o ciertas figuras se van concentrando en un número muy reducido de hierros. Estamos hablando, por tanto, de hace más de un siglo. Pero es que también tenemos ahora presente el conflicto de Sevilla. Estaba el conflicto de Bombita y Machaquito con los toros de Miura a finales del siglo, en 1908, a final de ese decenio del siglo XX. Veíamos cómo también años después se estaba hablando de que había que hacer un reglamento taurino, porque había una serie de reglamentos diversificados en distintas plazas de toros, y en 1917 nació el primer reglamento nacional. Ahora también se está hablando de por qué hay esa dispersión de reglamentación taurina en las comunidades autónomas. Por supuesto, se hablaba de la suerte de varas, apareció el peto, desaparecieron las banderillas de fuego, se hablaba de la dureza de la fiesta. No tenemos que olvidarnos que a lo largo del siglo XX aparecieron distintas tecnologías, la técnica que influyó en la tauromaquia, apareció el cine. En 1918 ya Joselito ponía en su contrato, en un contrato en Zaragoza, unos derechos de imagen. Son los primeros derechos de imagen. Si su corrida se filmaba, tenía que cobrar una cantidad superior a lo que ya estaba establecido en el contrato. Pero es que luego apareció la radio. En 1925 se retransmite la primera corrida de toros. ¿Y qué vamos a decir de la televisión, lo que supuso la aparición de la televisión? Y el vídeo también, porque a partir del vídeo yo entiendo que aumentó la técnica en el toreo, pero a lo mejor fue en contra de la potenciación de las personalidades de los toreros. Y en estos momentos estamos en plena era de Internet, con todo lo que suponen las redes sociales. Con esto queremos decir que posiblemente en esta mesa y en este congreso también se van a debatir y se están tratando temas que ya estaban presentes hace un siglo o hace más de un siglo. En ese sentido, la historia es cíclica. Yo creo que para tratar este tema y situarlo sobre todo en el mapa mundi del toreo, tenemos hoy personas más que cualificadas para que nos dejen un dibujo muy exacto de cuál es la situación de la tauromaquia, cuál puede ser la tauromaquia del siglo XXI en países como Colombia, como México, como Francia, como Portugal y, por supuesto, aquí en España. Vamos a empezar por posiblemente el país
que se encuentra en una situación más conflictiva, que yo creo que es Colombia, porque cada uno de estos países tiene unos problemas comunes de los que todos somos partícipes, y luego unos factores y unos problemas que son particulares. David Jaramillo es periodista, es además miembro del Foro de la Juventud Taurina, por tanto tiene una visión muy exacta de lo que está ocurriendo en Colombia y también de cuál es la situación en España. David, buenos días. Buenos días, Federico. Muchísimas gracias. Para introducir la situación en Colombia, vemos noticias muy alarmantes, hemos visto la situación de Bogotá, vemos el futuro más que delicado de la Plaza de Toros de Medellín, vemos que hace unos días un ganadero decía que había lidiado su última corrida, como en la ganadería de la Carolina, y vemos como posiblemente el movimiento antitaurino en Colombia es el más virulento de todos los países taurinos. Sí, precisamente. Tuve la oportunidad de estar precisamente en esta temporada por allí, visitando plazas como la de Cartagena, la de Manizales, Medellín, muy cercano también a la problemática de Bogotá, y realmente la fiesta como tal, yo la podría definir que vive con un optimismo moderado en cuanto a el estamento taurino, pero en la sociedad sí que es muy crítico lo que se está viviendo. ¿Por qué? Hay un efecto que yo podría decir el efecto Barcelona. Allí ha llegado Anselmi y como lo comentaba también esta mañana con André Viard, allí no se habla de que Barcelona prohibió los toros, se habla de que en España se prohibieron los toros y luego mencionan a Barcelona como ejemplo. Eso de mencionar ya a España como tal le da mucha fuerza a una prohibición puntual, a una problemática puntual que ya todos conocemos que fue a nivel político, pero esto precisamente lo que les da es mucha vida, un argumento más a los antitaurinos, a las corrientes contrarias a las corridas de toros, para generar esa conciencia ecológica en muchísimos jóvenes. Y el problema básicamente es porque hay un caldo de cultivo que ha creado un personaje como Álvaro Múnera el Pilarico, que ha sido muy dañino para la fiesta en Colombia. Para los que no lo conocen, Álvaro Múnera el Pilarico fue un novillero de la ciudad de Medellín, estuvo precisamente por estas plazas en Munera, Albacete, toreando, sufrió un percance que lo dejó en silla de ruedas y después de esto él habla de un arrepentimiento, que es un torero reconvertido, entonces habla de antitaurinismo y se ha ganado un espacio en el Consejo Municipal de Medellín, que es como el consejo del ayuntamiento, por decirlo de alguna manera, y ha hecho una batalla a nivel administrativo que ha hecho muchísimo daño, no solamente en Medellín, que es una ciudad muy golpeada, sino en todo Colombia. A esto se le suma la intolerancia de un gobernante como Gustavo Petro, que por sus propias creencias pues ha decidido cerrar la plaza para espectáculos de sangre, según él, espectáculos de muerte, que suena bastante paradójico viniendo de un exguerrillero del M-19 que prendió fuego y mataron a no sé cuántas personas en la catástrofe del Palacio de Justicia y en tantas batallas con el ejército colombiano. Entonces todo esto ha generado una conciencia ciudadana de alguna manera, por llamarla conciencia, que hace que la corrida de toros en un país con una historia tan violenta como el país colombiano, pues se vea al aficionado a los toros con intolerancia y con desprecio incluso. O sea, subirte a un taxi, por ejemplo, ahora en la ciudad de Medellín, y decir que vas a la Plaza de Toros, hace que el taxista, me pasó, porque las 4 veces que fui a la plaza en un taxi, los 4 taxistas se giraban y me decían, ¿pero todavía hay toros? Aquí todavía se está haciendo eso, esa masacre, no sé, y era como, pero vamos a ver. Entonces se está generando esa conciencia antitaurina, pero muy radicalizada. Yo creo que no mentiría si estoy diciendo que en Colombia en este momento ser taurino es visto con tal desprecio que yo creo que es más aceptable ser o guerrillero o paramilitar en este país. Lamentablemente así lo viví, así se está viviendo en la calle y esto es absolutamente lamentable. También es verdad que los precios han sacado muchísima gente de la plaza. La fiesta en Colombia es una fiesta muy cara. Haceros a la idea de que una entrada, la más económica para una novillada en Medellín, por ejemplo, cuesta alrededor de 94.000 pesos. Esto es algo así como 35, 36 euros al cambio, pero tengan en cuenta que la capacidad adquisitiva en Colombia habría que dividirla por 3, es decir, si esta entrada puede costar 34 euros, al cambio aquí estaría costando unos 100 euros más o menos o algo más. Entonces es una fiesta que realmente es elitista, que realmente es muy
es muy complejo que la gente vaya con estos precios. Es verdad que se hacen planes, hay cosas que las empresas trabajan con mucha anticipación, la gente se abona a la Plaza de Toros casi con un año de anticipación, de antelación, se tiene derecho a varios descuentos, casi el 50% de las entradas por irlo pagando cada año, cosa que se le renueva la confianza al empresario y que va trabajando con ese dinero y que facilita precisamente la posibilidad de ir a los toros. Entonces, con este caldo de cultivo que estamos hablando de las corrientes antitaurinas, se ha tomado muchísima fuerza y es en la sociedad se ve quizás con un discurso de odio el tema de ser taurino. También ha ayudado la negación de la prensa. Colombia ha sido un país en el que la radio ha sido un medio vital por la situación geográfica que tiene Colombia con tantas dificultades geográficas, porque es un territorio muy quebrado y de distancias muy lejanas. La radio se ha convertido en el medio masivo de comunicación por excelencia, más que la televisión, más que la prensa escrita, incluso que Internet ahora. Entonces, hace no mucho tiempo, hasta 4 o 5 cadenas radiales, Manolo Mores, que estaba por aquí ahorita, podría dar fe de ello, transmitían hasta durante 8 horas un festejo. Hacían un previo, entraban a la corrida de toros y luego después hablaban y eran jornadas de 8, 9, 10 horas en las que se estaba informando a nivel nacional una feria como la de Cali, como la de Manizales, como la de Bogotá, como la de Medellín, como la de Cartagena. Había mucha masificación en ese sentido. Hoy en día solamente hay una cadena RCN que hace esa transmisión a nivel nacional y de ferias puntuales como la de Cali y la de Manizales exclusivamente. De resto, se ha vuelto una redifusión a nivel, digamos que sectorial, muy localizada, solamente para la ciudad en la que se está emitiendo y nada más. ¿Por qué? También es cierto que no se está vendiendo, que ya a las empresas les cuesta anunciarse, entonces sale costoso para las radios hacer esto. Encima, en la prensa escrita, la mayoría de información taurina que se da, cuando se da, que es muy poca, sucede como en Barcelona, es al contrario, es negando la fiesta, y criticándola de una manera ya agresiva y casi que antitaurina, por decirlo así, en algunos diarios. Se habla con desprecio, con mucho desconocimiento también, y esto yo creo que es lo que ha generado pues esta corriente a la contra, y la negación de la televisión. En Colombia no se ha retransmitido nunca un festejo taurino por televisión, solamente cuando el maestro Rincón en aquel gran año 91 estuvo por aquí, por las plazas de España, pues triunfando con una contundencia impresionante. En aquella oportunidad sí se llegaron a retransmitir 1 o 2 corridas de toros y la verdad tuvieron su éxito, pero nunca se tuvo una masificación de la fiesta en la televisión. Esa es como la visión general del por qué se ha llegado a esa intolerancia social con la fiesta de los toros. Tenemos fortalezas en Colombia que pueden hablar o que nos pueden dar un respiro y pensar en optimismo moderado, que son, por ejemplo, que hay una legislación a favor. En Colombia hay una ley, la 916 del 2003, si no estoy mal, que regulariza y reglamenta y legitima las fiestas de toros allí en Colombia. Entonces, contra eso no hay nada que se pueda hacer porque ya es una ley, ya está aprobada en el Congreso, ya se tiene que hacer, es de obligado cumplimiento a nivel nacional. Y esta ley se ha venido también reforzando con todos los fallos de la Corte Constitucional y muchas otras entidades legales que precisamente ese último fallo que se vio, digamos, forzado o animado, avivado por esa protesta de los novilleros en Colombia, que yo creo que ha sido una demostración magnífica tanto de valor como de respeto y de lucha por esa libertad, esto fue lo que provocó que se mirara hacia la fiesta con algo más de respeto, es decir, es una minoría, pero que merece ser tenida en cuenta y que merece ser respetada. Y los fallos de la Corte en este momento son nuestra gran fortaleza, porque eso es lo que precisamente legitima a la fiesta allí y hace que los aficionados no sean considerados, pues, como le estábamos diciendo ahorita, casi que como delincuentes. El gran ejemplo a favor quizás puede ser la Plaza de Toros de Manizales. Es una plaza en la que se ha venido trabajando desde hace muchísimos años. Su propiedad es el hospital de la Cruz Roja y lo gestiona una fundación que trabaja a favor del hospital, sin ánimo de lucro, y todo lo que consigue lo vuelca en el hospital. Entonces, lo que han conseguido hacer a través de los años es que la gente se entere de esto. Hay un festival, y antes del Festival de Taurino, que es el que más recauda y que tiene una amplia tradición en Manizales, consiguen
que los toreros más importantes vayan al hospital, visiten a los niños, esto lo muestran a la gente y la gente sabe y se entera de que este hospital se está viendo beneficiado. Entonces, cuando vas a la calle allí, pasa todo lo contrario a lo que comentaba ahorita. Allí, al contrario, la gente respeta a los toros, la gente lo quiere. Estamos hablando de una plaza con un promedio de entrada. El día de la peor entrada fue el día de la novillada y había más de 3/4, unas 12.000 personas más o menos. Y lo que se está haciendo allí es precisamente esa concienciación a nivel social, una proyección también hacia los jóvenes. Se trabaja con un lenguaje joven también en Internet, y hay una implicación directa de la empresa pública y la empresa privada. Allí también los ayuntamientos están apoyando y promoviendo la fiesta de los toros. Fue torero, es torero, sigue teniendo el título de matador de toros porque eso nunca se pierde, es periodista, es escritor, está haciendo una obra magnífica, soberbia. Yo creo que es el cosío del toro bravo, que es Tierras Taurinas, y es también el presidente del Observatorio de las Culturas de Francia. Estábamos hablando de André Villar, que no ha querido mandar parte facultativo, aunque tenías razones y argumentos para haberte ausentado. Así que gracias, André, por estar aquí con nosotros. Miramos siempre con envidia a Francia, porque sois un ejemplo permanente de muchísimas cosas. Vais abriendo caminos, algunas veces se toma ese camino, otras desgraciadamente no. ¿Qué factores influyen o hacen que Francia sea el espejo para todos los demás? ¿Puede ser uno que la tauromaquia esté concentrada en un grupo concreto de ciudades donde el pueblo se identifica mucho con los toros? Y luego una cosa muy importante, que en Francia los toros no son un debate ideológico. Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, allí donde hay toros lo defienden, lo apoyan y lo difunden. Pues lo que ha importado es la necesidad, porque como bien dices, en Francia se dan toros en 60 ciudades o pueblos de los 32.000 que hay. Es decir, no existimos. A nivel nacional somos una tribu pequeña, somos una comunidad cultural, 2 millones de personas más o menos que se interesan por los toros, de 60 millones. Es decir, una gran minoría, pero una gran minoría. Y entonces siempre hemos contemplado la necesidad de adelantarnos a los acontecimientos, porque sabíamos que en cualquier momento se podía plantear un debate en el Parlamento y si se pregunta ¿hay que dejar la libertad de los toros o no?, pues va a salir el no en ese momento. Hace 14 años pensamos esto, viendo que en Cataluña iba creciendo un movimiento en contra de la fiesta. Eso lo vimos venir muy bien porque no vino de Cataluña primero, vino de Suiza. Vino de Suiza por una fundación animalista que hace negocio con la prohibición de los toros, hace negocio haciendo acciones a favor de los animales para recoger dinero de la industria petroquímica y no meterse en medio ambiente. Hay que saber de dónde vienen las cosas. Entonces, esta fundación mandó a unos profesionales en Barcelona, estuvieron 4 años trabajando y fueron ellos que les dijeron a los separatistas catalanes que esto era un arma bueno para ellos, porque los separatistas catalanes no habían dado con el clavo, estaban con su proyecto un poco confuso y ellos le dijeron: acabando con la fiesta le hacéis un daño a la nación. Y fue como salió. Y viendo esto, nosotros en el año 2000 vimos que la prohibición en Cataluña, si salía, iba a ser mucho más problemática en Francia que en España, porque en Francia iba a dar pie a una campaña de prensa muy importante por parte de los movimientos animalistas, diciendo: se está prohibiendo la fiesta en España, como bien dices, no en Cataluña, en España. Y entonces esto iba a repercutir muy a la contra en Francia. Entonces es cuando conseguimos unirnos, que es la gran palabra que se ha pronunciado aquí desde esta mañana, unir todos los estamentos de la fiesta dentro del Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas para procurar parar estos movimientos y adelantarnos a los ataques que veíamos. ¿Cuál era nuestro arma? Pues el poder económico de la fiesta no podía ser, porque con 60 ciudades, por mucha riqueza que traiga la fiesta en cada una de ellas, no existimos a nivel nacional. El mercado taurino no es lo que es en España, es decir, no tiene fuerza, no tiene poder económico, no tiene esa cantidad de hectáreas de dehesa que preserva, también las preserva, pero mucho menos. No da tantos empleos, no da tanta riqueza, no da
tanto dinero al Estado en concepto de IVA o de otros impuestos. Entonces, la única vía que teníamos era la vía cultural. Era decir, somos una gran minoría cultural y tenemos derecho a existir. Nuestro derecho a la libertad de expresión tiene que anteponerse a todos los ataques y a todos los otros derechos de gente que no quiere que exista esto. Entonces, estudiamos el caso y nos aferramos a la Convención del 2003 de la UNESCO, que precisamente está hecha para salvaguardar todas las culturas minoritarias. Es decir, no hay que preguntar si gusta o no gusta, no. Hay que saber si una cultura existe, si se corresponde a los requisitos de la UNESCO, y Víctor Méndez los ha detallado antes, no voy a volver en ellos, y si esta cultura está compartida dentro de un territorio por una población. Pues demostramos todos estos hechos, presentamos el proyecto muy discretamente al Ministerio de Cultura, porque si empezamos a decirlo antes de hacerlo, seguro que no lo conseguimos, porque se hubieran puesto en marcha movimientos animalistas para decir esto es una vergüenza y todo el mundo se hubiera echado para atrás. Lo hemos llevado muy discretamente hasta la comisión del Ministerio de Cultura, que tuvo que estudiar si sí o no era una cultura legítima existente en Francia y que se podía inscribir en el patrimonio cultural inmaterial. Escogimos para presentarlo el mejor momento, que también se ha hablado de esto antes, el momento en que la UNESCO inscribió en el patrimonio inmaterial de la humanidad la cetrería, que la cetrería no es solo el arte de adueñar un halcón, es también el arte del halcón de degollar una paloma, que es el final de la cetrería. Y entonces le dijimos al Ministerio de Cultura, si la UNESCO no toma en consideración el derecho supuesto de los animales a la hora de ver si la cetrería es una cultura y no considera que puede ser contraproducente el hecho de degollar una paloma, pues no tiene que entrar en consideración el hecho de que se mate el toro. Lo que se tiene que considerar es la cultura en sí, la relación que existe entre esta cultura, este pueblo y este territorio. Y así lo hemos conseguido, de forma muy discreta, pero con argumentos que no podían decir que no. Es que lo mismo no le hacía mucha ilusión en ese momento al Ministerio de Cultura francés reconocerlo y inscribirlo, pero lo tuvo que hacer porque la manera de enfocarlo era la única que no podía negarse. Entonces, una vez conseguido esto, pues hemos blindado, como se dice, la fiesta en Francia por una razón muy sencilla. Es que en cada país democrático existe lo que se llama la jerarquización del derecho, de las normas de derecho. La Constitución está por encima de todo y al mismo nivel que los tratados internacionales. Luego está la ley y luego están los reglamentos. Pues una ley sencilla que diría que la fiesta es patrimonio cultural y que hay que protegerla, se puede desbaratar al día siguiente con otro parlamento que dice lo contrario, porque no se empara en ninguna autoridad superior. En cambio, el patrimonio cultural inmaterial existe a través de un convenio internacional rubricado por Francia, que es la Convención del 2003, que también la ha rubricado España en el 2006, y entonces el patrimonio cultural inmaterial está protegido a nivel de Constitución y de tratados internacionales. Es decir, que ahora mismo en Francia, por mucho que intentaran promover una ley diciendo que la excepción cultural de los toros se va a suprimir, pues no pasaría el filtro del Tribunal Constitucional. No puede ser porque hay un tratado internacional superior que dice lo contrario. Y esa es la gran victoria que hemos llevado a cabo, es conseguir un reconocimiento que ya no tiene marcha atrás, lo cual no quiere decir que está todo hecho, por supuesto, porque, como bien han dicho todo el mundo, pues una cultura tiene que vivir, que sobrevivir, que tener su fuerza propia y tiene que renovarse para existir. No nos podemos ya sentar y decir, pues estamos protegidos. Pues no. ¿De qué nos sirve estar protegidos si se vacían las plazas? ¿De qué nos sirve estar protegidos si los aficionados ya no van porque no les interesa el espectáculo? ¿De qué nos sirve estar protegidos si la crisis desbarata las ferias y se hunde el mercado? Pues no nos sirve de nada. Lo que nos sirve es transmitir esa cultura y hacer que las generaciones futuras pues se interesen por ella y la hagan vivir a su vez.
Y por eso, una vez consolidada la fiesta a nivel institucional, hemos desarrollado un plan que ha preparado el observatorio. Es un plan, yo diría que privado, porque como no aportamos mucho dinero en las arcas del Estado, tampoco pedimos dinero para que nos mantengan, ¿eh? Nos vamos a mantener nosotros. Y yo quiero decir aquí que cuando nos hemos dirigido tanto a la Unión de Criadores, otras asociaciones ganaderas y Sindicato de Torero, para decirle, oye, vamos a defender todo esto entre todos, el público va a dejar un 1% por encima del billete para financiar esto, y los ganaderos y toreros, pues lo mismo, vamos a quitar un poco a todo para tener un fondo de intervención propio. Pues todo el mundo lo ha acatado y ya lo estamos lanzando. El principal objetivo, la juventud. Se ha hablado antes de la juventud, pues queremos que se interese por la fiesta y sobre todo que se acerque a la fiesta. Y para que se acerque, pues tiene que entrar gratis en todas las plazas. Y este es lo que se pretende. A partir de este año, todos los menores van a entrar gratuitamente en todas las plazas que van a colaborar en el plan. El objetivo, pues 2.000 chavalas este primer año para que se acerquen. Otros 2.000 al año que viene. Dentro de 10 años, si seguimos vivos, pues ya veremos una generación entera de chavales de interesarse por la fiesta, y ahí sí que la cultura taurina seguirá viva. Así que yo sé que me quieren cortar la cabeza, pero Fernando, es fundamental con este gobierno, los esfuerzos que está haciendo, inscribir la fiesta en el Patrimonio Cultural Inmaterial de España, porque no se puede ir a UNESCO si no está hecho primero en España. Y esta es la defensa definitiva. Pensar todo lo que ha pasado esta semana en Mosul. En Mosul, unos bárbaros han destruido un patrimonio cultural de precio incalculable, que son los toros alados de Siria. Pues nos pueden hacer lo mismo algunos bárbaros aquí diciendo, esta cultura no me gusta, la borro del mapa. Pues inscribiéndola en el Patrimonio Cultural Inmaterial, tú vas a ser el que la vas a salvar para siempre. Bueno, pues como André Villar nos ha situado en España, vamos a hablar de España. Es lo que conocemos más a pie de calle todos los que estamos aquí presentes, o la mayoría de los que estamos presentes. Antonio Petitcaro es escritor, es periodista y es responsable de un portal interesantísimo que va más allá de la propia información taurina, con artículos de gran profundidad, realmente interesantes y atractivos, y que nos acerca mucho a las raíces del pasado y, por supuesto, al futuro, que es un poco la mesa que nos reúne hoy. Antonio, buenos días. Buenos días. Qué envidia, ¿no?, escuchar Sí. a André Villar. Fíjate, él decía... son 60 poblaciones de 23.000 en Francia. A lo mejor aquí la proporción no sé si será la misma, pero sería casi inversa, ¿no? Y sin embargo nos encontramos en una situación delicada. Y a veces se habla, Antonio, yo creo con razón, que a veces los enemigos están dentro. No hay que olvidarse de lo que fue el intento de la CAT, la Confederación de Asociaciones de Profesionales Taurinos. Aquello se dinamitó desde dentro. Y estamos viendo lo que ha pasado y lo que está pasando con la Mesa del Toro. Ese es uno de los problemas que tenemos en España. Sí, pero ese es un problema que uno lo retoma en el siglo XVIII y llegamos a nuestros días. Es que quizás por la naturaleza intrínseca de lo que es un arte y de lo que es un artista, la unidad es profundamente difícil. Porque es que no hay dos pintores iguales, no hay dos escultores iguales, no hay dos toreros iguales, y en ese proceso la unidad sufre. La unidad es hoy, en el siglo XXI, un elemento esencial. Yo veo que la sociedad, la tauromaquia, en esta época del siglo XXI, tiene un arranque como no lo ha tenido nunca. Y es que por primera vez el poder civil se ha comprometido al fomento y la protección de la tauromaquia, y lo ha hecho en términos que le es exigible por la ley. Ese me parece que es un hecho mucho más importante que todos los dimes y diretes que nos contamos los unos a los otros, que además resulta que son divertidos. Y tanto la ley
18-2013, la primitiva que nace de la ILP, como la ley que en este momento está en el Congreso de Diputados en su tramo final del requisito previo, como muy bien decía Andrés, para poder ir luego a la UNESCO. Eso no lo hemos contado nunca. Como no hemos contado nunca, que a mí me parece importante, ese artículo 1 de la ley de la tauromaquia, donde se dice no solo que, como muy bien decía José Ignacio Belallar, la tauromaquia es cultura desde la dehesa hasta el ruedo, no, es desde la dehesa hasta el ruedo y hasta toda esa suerte de producciones artesanales que forman un verdadero contenido cultural. Y basta irse a ver la exposición de Justo Algaba para decir, mire usted, esto es mucho más que un oficio. Esto no es unas personas que saben manejar bien la aguja. No, mire usted, aquí están haciendo una creación artística que además tiene el enorme valor que tiene todo aquello que se hace sabiendo que está llamado a ser efímero. Todo ese proceso legislativo, por cierto, entre paréntesis, nos ha dado una ocasión, para el que tenga paciencia, que tampoco es tan costoso, de tener una especie de prontuario doctrinal sobre la tauromaquia, a favor y en contra, que están en las actas del Congreso de los Diputados y del Senado. Ahí tenemos un contenido riquísimo. Unos a favor, otros en contra. Pero, por ejemplo, cuando a veces encontramos dificultades para hacer un discurso fundado sobre el por qué la tauromaquia es cultura, váyanse a la ponencia que presentó don Andrés Amorós en el Congreso de los Diputados. Es una cosa lineal, práctica, básica, pero incontestable. Que eso ha sido enriquecedor. El segundo elemento que a mí me parece que se nos da es que, quieran o no quieran, España, los toros forman parte permanente del imaginario de España. La encuesta que acaba de salir del Real Instituto Elcano, que no son cualquiera, cuando dice que en el mundo una de las señas fundamentales de identidad de nuestro país son los toros. Unos lo interpretarán diciendo que es que somos partidarios de la España de charanga y pandereta que decía Machado, aunque habría que matizar mucho lo que decía Machado. Y otros estaremos encantados. Pero la realidad es que para el que le guste y no le guste, a nosotros nos identifican con el mundo de los toros. Pero, y eso es un asunto, a mi modo de ver, importante, porque en ocasiones nos hacemos pesimistas cuando oímos hablar de cosas que de algún modo son mitos. Por ejemplo, si ustedes repasan los perfiles biográficos de don Miguel de Unamuno, que es de los intelectuales serios que ha tenido este país, con gran frecuencia parece que era un fervoroso antitaurino. Pues mire usted, no. Léase a Unamuno. Unamuno dice en los biógrafos, es que se quejaba de que en España se hablaba y se escribía mucho de toros. No. Lea la frase entera. No se queja de que se hable mucho. De lo que se quejaba es que se hacía ramplonamente y sin ingenio alguno, que es completamente distinto a quejarse de eso. Pero luego en otro momento en el que se le plantea pues, su rechazo a lo que es el espectáculo y lo que es la fiesta, naturalmente él no iba a ir a la primera fila de barrera, pero cuando trata ese tema, por delante echa unas palabras, dice que los toros son para él unas venerables tradiciones de nuestros mayores y nadie más respetuoso con esas tradiciones que yo.
¿sí? Con lo cual, de lo que es un mito antitaurino, escarbe. Escarbe porque puede que no sea tan antitaurino. Y el tercer hecho que nos viene dado, yo por lo que estoy menos de acuerdo muchas veces con que todo lo que se necesita son temas mediáticos, es que la tauromaquia tiene que vivir en la sociedad de la información, que es mucho más que acumular páginas de periódico o programas de televisión. La sociedad de la información es un mundo extremadamente dinámico, hecho en tiempo real, en el que tiene que haber una participación activa, no la pasiva de recibir un producto, y por lo que fuere, probablemente por esa falta de unidad de la que hablábamos antes, que es requisito necesario, no se da. Yo les traigo otro ejemplo, que a mí me parece muy sintomático. Ustedes leerían, no hace un año, que la ONU había prohibido la presencia de los niños en la plaza de toros, en las escuelas. Falso. El comité de la ONU encargada de los temas de los niños, lo que insta es a los gobiernos a estudiar esos temas. Y lo hace, por cierto, a instancia de la Fundación Weber, a la que antes aludía Andrés Viar. Y ahí se queda todo. Pero entre la Fundación y el amigo Anselmi le dan la vuelta en las redes y entonces fragua un título que dice: la ONU prohíbe. Mentira, no prohíbe. Pero como eso se va rodando, ya queda como esculpido en piedra, que no haya quien lo mueva. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Bueno, ocurre porque en este momento todos los que están de algún modo implicados en la tauromaquia no tienen capacidad para tener esa influencia, para tener en los nuevos vehículos que hoy tiene la sociedad de la información, que, insisto, van mucho más allá de que haya un programa más de televisión, que haya uno menos, que no, es estar en una corriente permanente de un flujo de información que va y viene, y que ahí es donde, bajo mi modesto punto de vista, es donde nos estamos jugando el futuro. Si somos capaces de estar ahí con una sola voz, compartida, comprometida, representante de todos, o si no lo somos. Es muy interesante que luego entremos precisamente en una de las claves que nos asoma a lo que queda del siglo XXI, que es todo el debate taurino dentro de las redes sociales. Elder Mireiro es este joven que está a mi izquierda, es experto además en marketing digital y miembro de ProToiro, que está haciendo una labor extraordinaria en Portugal. Elder, vemos cosas, yo creo, positivas en Portugal. Vemos que ha aumentado el número de festejos, vemos ese escaparate maravilloso que es Campo Pequeño, que es Lisboa. Vemos que se dan más corridas televisadas en la televisión pública portuguesa que en la española. El debate, y que sirva esto de introducción, el debate de la no muerte en el toro, en el ruedo, que no en la plaza, en Portugal está superado. Ese grupo de aficionados que todavía siguen reivindicando la lidia y completa, ¿está latente en la sociedad o no? Yo diría que están un poco acomodados. Ha pasado mucho tiempo desde que no se matan los toros en Portugal, ha sido desde 1836, a pesar de que se han muerto toros hasta el siglo XXI en Portugal, de forma legal en los años de 27 y 33 en Campo Pequeño, y Pedrito de Portugal mató el último toro en una plaza en 2001, ya en el siglo XXI. O sea, Manolo dos Santos ha matado un toro en Campo Pequeño, Mario Coelho lo ha hecho en Moita de Ribatejo. A lo largo del tiempo ese tema está latente y los matadores lo han hecho con vehemencia de reivindicarlo en la plaza, a pesar de que eso es un problema después, pero ha cambiado una cosa, porque cuando Pedrito mata ese toro perto de Lisboa, en Moita, lo que se pasó, y la gente no lo sabe, pero en Portugal se matan los toros.
no se mata en todo el país. Existen 2 localidades donde los toros se pueden matar y se ha añadido una el año pasado. Después de Barrancos se ha pasado para Monsaraz, que también ha conseguido por la ley justificar la muerte del toro, porque la ley portuguesa lo que dice es que en términos generales no se puede matar, a no ser en las situaciones en que la tradición sea ininterrupta de 50 años. Lo que es ridículo, la ley ha sido hecha para tener ese sentido, exigía que durante 50 años se había cometido la ilegalidad para justificar la legalidad presente. Claro, la ley se ha hecho a pensar en Barrancos, solamente en esa realidad, porque la población ha dicho, no, aquí matamos el toro, ni que venga el ejército, aquí nadie nos va a quitar el toro. Y el gobierno ha tenido que aceptarlo, y no ha habido otra forma. Pero de una forma general, los aficionados vienen a España o a Francia. El tema no está encima de la mesa en este momento. Además, porque después de ese permiso para que se maten los toros en Barrancos, se ha hecho un daño que la gente en el momento no lo ha percibido. Es que se prohibieron las varas, porque antes no eran prohibidas en Portugal. ¿Y eso qué ha hecho como consecuencia? Se ha podido matar el toro, pero toda la tauromaquia a pie se quedó órfana, porque puede no matarse el toro, pero la lidia se consigue ejecutar con toda su profundidad con las varas. Claro que la muerte es fundamental, pero al final, sin las varas no puedes hacer el toreo profundo y artístico. Por eso el toreo a pie en Portugal está muy disminuido en este momento. Pero les quería hablar de cosas muy positivas porque creo que tenemos muchas para hablar de Portugal, además de lo que ha dicho. Pero quería muy rápidamente explicar lo que es ProToro. ProToro tiene un modelo que creo que es único en el mundo taurino y existe desde el 2010. Lo que es ProToro. ProToro es la Federación Portuguesa de Tauromaquia, de la misma forma que tenemos la Liga de Fútbol, la Liga de Baloncesto. ProToro reúne todas las asociaciones profesionales del toro, ganaderos, forcados, empresarios, toreros, banderilleros, y además tiene un matiz que aquí en España les gustaría mucho, es que los aficionados están representados en la dirección de esta federación. Entonces, en esta federación se están reunidos todos los profesionales, todas las asociaciones profesionales portuguesas del toro y los aficionados también tienen su representación. Creo que es un modelo que no existe en ningún otro país y además de esto, desde el 2010, el modelo es un modelo de autofinanciación. Un poco lo que Francia está caminando en este año, nosotros lo tenemos desde el 2010 en un sentido un poquito diferente. Cada profesional, desde los ganaderos, banderilleros, toreros, empresarios todos, por cada actuación cotizan un valor para financiar la defensa y promoción de la fiesta, desde el 2010. Y así se constituye el orçamento para trabajar ProToro en su defensa y promoción de la fiesta. Pero avanzando un poco más rápido, la situación en Portugal es muy favorable por un elemento que acabas de decir. Es que en Portugal los toros nunca se han quitado de la televisión y además de eso, la televisión pública organiza corridas de toros. Todos los años, este año se va a celebrar la 51ª edición de la corrida TV. Todos los años existe esa corrida, pero además normalmente se transmiten 7, el año pasado 7 corridas, hace 3-4 años fueron 17, hace 2 años fueron 3, pero el número más estable entre los 7, 8, 9 es el número medio de transmisiones televisivas. Y eso claro que tiene un impacto de promoción de la fiesta porque la sociedad portuguesa continúa conectada con ese espectáculo cultural en su seno. Y creo que esta es otra realidad que creo que solo España tenía y en este momento solo Portugal mantiene. Y probablemente es uno de los problemas graves que España tiene, que la gente no contacta con esa realidad, el público generalista. Pero muy rápido, que el tiempo es muy pequeño, lo que quería venir aquí a deciros es no hacer un diagnóstico, porque eso está más do que hecho, pero soluciones, que es una cosa que normalmente la gente discute, pero ¿dónde están las soluciones? Tenemos buenos ejemplos, como Francia tiene acciones concretas y soluciones que están testadas.
Pero les voy a hablar un poquito, de una forma muy rápida, de algunas de esas propuestas. Esta es la percepción de los portugueses sobre la tauromaquia. Es una encuesta que ha sido hecha en todo el país en 2011 por una empresa independiente y los resultados han sido muy importantes junto de los políticos y de la sociedad. Es que 86% de los portugueses no defienden ningún tipo de prohibición sobre los toros y solo 11% se afirman antitaurinos. Los nombres se decomponen, como los podéis ver, pero estos son números muy importantes y que han basado mucho todo el lobby político que hemos hecho en los últimos años, que han derrotado todas las tentativas antitaurinas en el Parlamento, absolutamente todas, y esmagadas por votaciones en contra de 80%, no por 51, por 80, 86, 87, 88 en contra. Porque los políticos comprenden, por la realidad y por los números, que la tauromaquia está muy arraigada y muy presente en la sociedad portuguesa. A pesar que todas las tensiones contra de transformaciones sociales, la cultura anglosajónica que cada vez más coloniza las culturas del sur, no existe ningún problema en misturar culturas. Pero cuando una cultura se quiere sobrepor a la otra, no respetando la diversidad, ahí tenemos el problema. La pregunta base es: ¿se gestiona la transmisión del valor cultural de la tauromaquia? El valor de una forma general, económico, ecológico, social, artístico. Este valor que todos tenemos, que es una riqueza magnífica, ¿se gestiona? Y la respuesta es que en cualquier país en este momento básicamente no se gestiona, o tenemos una gestión muy mínima. Y ese es un problema muy grave. Porque, como aquí hemos dicho, es que nosotros vivimos en los toros como si fuéramos Coca-Cola, pero nuestra imagen la gestiona Pepsi, que son los antis. Le preguntamos, ¿cómo llega un joven a los toros? Por Pepsi, en contra. Cualquier joven hoy crece, a no ser que esté muy conectado con el medio taurino, tiene una percepción social antitaurina, porque los antitaurinos sí gestionan su mensaje en la sociedad, pero los taurinos lo hacen, parece que muy poco. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema? ¿O qué posibles propuestas para hacerlo? En Portugal estamos haciendo esos pasos. Primero se ha hecho toda la parte de defensa y estructuración y a partir de este año estamos caminando a pasos largos para la constitución verdaderamente de un plan de fomento y de difusión a partir de ProToro. En los países taurinos es muy simple, porque los toros son una marca poderosísima. Porque es identitaria, es cultura, es nuestra piel. Entonces, las marcas gastan millones para crear una marca. Nosotros ya la tenemos, es la propia tauromaquia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? Claramente, tenemos que crear una marca poderosa y con estrategias de comunicación y de marketing absolutamente modernas y normales en cualquier otra marca. Porque tenemos que gestionar cómo se pasa nuestra percepción y la percepción que los otros tienen de nosotros. Y eso se tiene que hacer con los mecanismos más básicos de comunicación profesional que hoy existen. ¿Quién sería responsable? En los países taurinos a nivel nacional, claro que las federaciones que deberían agrupar los profesionales de esos países. El ejemplo es ProToro en Portugal y el Observator que lo hace en Francia. Pero, ¿y fuera de los países taurinos? ¿Qué vamos a hacer? El año pasado en el Parlamento Europeo hemos tenido un problema que vamos a tener este año otra vez, cuando se va a votar el orçamento del próximo año. Casi se han quitado las ayudas a las vacas, no a la tauromaquia, porque no existen apoyos europeos a la tauromaquia, y desafortunadamente muchos periódicos taurinos lo repiten, que se van a intentar quitar los apoyos a la tauromaquia en el Parlamento Europeo. Es falso, no es verdad. Estamos usando el lenguaje antitaurino y no nos apercebemos de lo que estamos haciendo. En esos países, fuera de la cultura taurina, la estrategia nos parece que es exactamente la misma. Tenemos que constituir una marca. Muriel ha hablado un poco de su percepción de fuera del mundo taurino y lo que ha visto cuando ha llegado. ¿Por qué? Porque no hay difusión, no hay gestión del mensaje que llega para fuera de los países taurinos. Entonces, es ahí que tenemos que trabajar. Y cerrando muy rápido, aquí, ¿quién serían los responsables? Es necesario que se unan estas organizaciones nacionales, porque tenemos que tener un lobby internacional, al Parlamento Europeo, a la ONU, a la UNESCO, a los gobiernos de otros países, no va una representación de toreros. Tiene que ir claramente una organización que represente mucho más y sea transnacional, lo que es importantísimo. En este momento no existe ninguna organización de estas.
Y por eso tenemos un problema internacional, porque las instituciones nos atacan y no tenemos una cara para defender. Tenemos partes que intentan hacer algo, como nosotros hemos hecho en la respuesta a la que la ONU ha dicho sobre los niños, que ha empezado por Portugal, ahora ya está en Colombia y va a seguirse. Como no existe esa organización, los otros países lo van a sufrir lo mismo. Pero ejemplos inspiracionales, tenemos algunos. Les voy a hablar de ejemplos muy extraños. Red Bull. Creo que todos conocemos esta marca, pero muy particularmente Red Bull tiene una actividad que ha creado, que se llama Red Bull X-Fighters. ¿Qué quiere decir esto? Bullfighters, trocado por X-Fighters. Son una competición de motos que se realiza en las plazas de toros y que utiliza la iconografía taurina. Aquí lo ven. Antes era Plaza de las Ventas, aquí un pormenor, y miren cómo queda la Plaza México, trabajada para este evento. Lo que nos hace preguntar, ¿será que el escenario de la comunicación taurina no puede ser cambiado? ¿La forma como cambiamos, como comunicamos los toros, no puede tener otros añadidos? Claro que sí, y tenemos que pensarlo. El mundo del wrestling es absurdo. Es que tiene el wrestling que ver con los toros. Nada, absolutamente nada. Pero es un ejemplo de una actividad deportiva, en este caso, que estaba falida, pero que se ha transformado en multimillonaria. ¿Por qué? Porque ha tenido la capacidad de reinventarse, de repensarse y de seguir otros caminos y otras estrategias de comunicación. Y es un magnífico ejemplo para la tauromaquia. Pero la cadena de valor no termina aquí. Todos interiormente tienen que promover ese valor. Los aficionados, los profesionales, las federaciones nacionales, la organización internacional que se cree, es fundamental. ¿Por qué? Porque si todos trabajan de esta forma, promocionando, gestionando su pasaje de valor a la sociedad, ese valor se va a crecer continuamente. Y eso es lo que no tenemos. Por eso todos somos llamados a tener esta responsabilidad social para con la fiesta. Todos, desde el aficionado hasta el profesional más extraordinario del mundo. Todos. Y si todos lo llevamos en nuestra piel, la fiesta es absolutamente inatacable, además de todas las partes legales y que tienen que ser hechas y son magníficamente importantes. Pero sin esta gestión, como ha dicho Andrés, tenemos la protección, tenemos el blindaje. Si morimos por dentro, no vamos a llegar al lado de ninguno. Es necesario aprovechar este patrimonio que es magnífico y tenemos todo a la mano, es hacerlo. Adelante. Mensaje gratificante, mensaje de esperanza. Hemos partido de Portugal y realmente el planteamiento final que nos ha hecho Elder Mideiro es común a todos los que estamos aquí presentes, a todos los países. Hemos empezado por Colombia, hemos seguido por Francia, hemos hablado de España, Portugal, nos queda México, la segunda potencia taurina por número de festejos, por toreros, por ganaderías. Beto Murrieta es un periodista muy conocido, seguro que ustedes lo escucharán muchos domingos desde esas transmisiones de la Plaza México. Beto, buenos días, bienvenido. México, vemos hay como un conflicto de aspectos contrapuestos. Vemos de un lado cómo crece la tauromaquia en muchos aspectos en los últimos años. Yo creo que ha sido importante el crecimiento que está habiendo en México, por lo menos lo observamos desde aquí en España, pero por otro lado hay un combate social que hay que pelear continuamente. Casi todos los años, una o dos veces, nos salen movimientos o propuestas prohibicionistas en tu país, en México. Es verdad, Federico. Resulta que ahora que surge una nueva camada de toreros jóvenes mexicanos muy interesante, por cierto, preparados todos ellos en España. Por otra parte, hay una corriente antitaurina que está ejerciendo presión. Pero antes de hablar sobre este tema de la tauromaquia y la sociedad del siglo XXI, quiero presentarles esta edición de 3 minutos que contiene una encuesta realizada el pasado día 4 de febrero entre habitantes de la Ciudad de México de distintas edades y clases sociales, que nos sirve como una referencia de lo que piensa la sociedad mexicana sobre la tauromaquia. Bueno, a mí sí me gustan los toros. Bueno, siempre he ido desde pequeño y se me ha hecho una cultura ir a los toros.
Yo sé cómo los crían y en qué terminan, entonces siempre como que me ha apasionado eso y pues yo estoy a favor de los toros. Sí, no me agrada por el trato que dan a los animales en las corridas de toros. Me invitaron a unas corridas de Paco Camino al Cordobés y no me atrajo. Sé que es por tradición, pero por eso mismo me gusta. La Ciudad de México tendría que dar el ejemplo prohibiendo los toros porque es un arte rapaz y además de un salvajismo y un subdesarrollo evidente. Bueno, personalmente sí me gustan los toros, he asistido a algunas corridas y yo creo que de desaparecer la fiesta taurina también desaparecería el toro de lidia, porque en ese caso no había razón de tener este tipo de toros. No estoy en contra de las corridas de toros, sin embargo, no me agradan tanto en el sentido de que no le entiendo cómo son los cambios de tercio, cómo son todas estas, todo el arte de la tauromaquia. Claro que estamos a favor de la tauromaquia, es un arte y es una fiesta que no hay que perder, que hay que preservar y hay que luchar por ella. Aunque algunas personas creen que es malo, para mí lo considero como un arte. Bueno, pues a mí no me gusta porque es maltrato a los animales, sufren mucho y toda la gente muy emocionada viéndolos. No se me hace como de mi agrado. Pues sí me gustan los toros, me gustan por tradición familiar, desde pequeño nos llevaban a los toros. No me gustan porque nunca he ido, entonces a lo mejor por el no asistir, a lo mejor por eso es que no me gustan. Bueno, pues me gusta la tauromaquia porque la considero un arte muy importante y además porque preserva los toros de lidia. Los toreros tienen ventaja sobre los animales, ellos no son agresivos, los hinchan, los pican y me parece que no tiene nada de arte y me parece que es muy cruel anunciarlo como un espectáculo. Bueno, la tauromaquia es mi pasión desde niño, desde que tenía 6 años. Mi padre me trajo a los tendidos, desde entonces soy apasionado por la fiesta brava y la apoyo con todo el corazón. ¡Viva la fiesta! En sí la corrida y matar al animal no me agrada tanto. Sin embargo, todo lo que es la fiesta, pues es muy divertida. La verdad es que se hace un ambiente muy agradable y creo que desde mi punto de vista sí debería de permanecer esta fiesta. No, porque creo que es maltrato animal y además verlo no es del todo agradable. Yo lo considero un arte, ya que pues estamos viendo cómo una persona está enfrente de un animal pues bravo que está arriesgando su vida, ¿no? Respeto mucho a la gente que le gusta, porque me imagino que encuentra algún tipo de arte, como ellos le llaman, o algún tipo de actividad que les beneficia. Sin embargo, nunca la promovería ni tampoco estaría de acuerdo en que permanezca. El sentir el ruido, el murmullo primero y después el grito abierto de ole y torero, es como que te da, pues no sé, una sensación muy diferente que no encuentras en ningún otro lado. En estos primeros 15 años del siglo XXI, la fiesta de los toros está siendo más atacada que nunca. La idea de la tauromaquia se ha venido transformando en la mente de los integrantes de la sociedad. El espectáculo que antaño fuera considerado la fiesta popular más representativa de varias naciones iberoamericanas, ahora es concebido por muchos como un espectáculo anacrónico, caracterizado por la crueldad y el maltrato animal. Siempre ha existido polémica en torno al ritual taurómaco, pero antes la sociedad no debatía tan frenéticamente sobre las corridas. En México, muchos niños están creciendo con la idea de que no es justo que el toro muera en la corrida. A menudo proponen, a manera de concesión, que los festejos sigan existiendo, pero sin la muerte del animal. Les están inculcando una conciencia ecologista incompleta o sesgada, pues desconocen que gracias a la tauromaquia sobrevive el toro de lidia y que las ganaderías son grandes ecosistemas donde se preservan otras especies animales. Desde los tiempos de la conquista, la lidia de reses bravas se convirtió en uno de los espectáculos más arraigados de la Nueva España. Los festejos taurinos eran eventos sociales para celebrar acontecimientos de la monarquía española o la llegada de un virrey. El célebre escritor de la vida de la Ciudad de México, don Artemio de Valle Arizpe, platica en su libro Por la vieja calzada de Tlacopan. Más que las plazas, duraban en México las conversaciones con los largos comentarios de los lances o incidentes habidos.
de las galas que se repartieron a los toreadores y de los ricos refrescos que se sirvieron en los palcos o cuartones. Después de la independencia, asistir a los toros siguió siendo una acendrada costumbre de los mexicanos hasta que en 1867 el presidente Benito Juárez prohibió los festejos taurinos en la Ciudad de México. 19 años después, Porfirio Díaz levantó la prohibición y como no había dónde torear, en 11 meses se erigieron nada menos que 5 plazas de toros en el Distrito Federal, con una capacidad para 9,000 espectadores cada una, todas muy cercanas entre sí. Entre enero de 1888 y enero de 1889 se dieron 151 festejos, o sea, casi 13 corridas al mes en la capital de la República. La fiesta pasó de la prohibición a la saturación. Durante el porfiriato, el toreo gozaba de cabal salud. Había teatros, hipódromos, pulquerías, circos, carpas, los primeros cines, canchas de frontón y espacios para teatro guiñol, pero el mexicano sentía una especial predilección por los toros. Dice el escritor Ricardo Pérez Monfort: a las plazas acudían diversos representantes del espectro social, desde la aristocracia política hasta los sectores populares, pasando por la creciente clase media urbana que cada domingo se daba cita en la mañana en la Alameda o en Chapultepec y en la tarde en los toros. La fiesta brava tenía una gran aceptación popular. En los albores del siglo XX, los toros seguían ocupando un lugar preponderante en México. Los capitalinos asistían al teatro, el circo, la zarzuela y la ópera, pero ante todo a las corridas de toros. A tal punto llegó la pasión por la fiesta taurina, anota Judith de la Torre en el libro Historia de la Vida Cotidiana en México, que a todas horas y en cualquier lugar se registraban conversaciones sobre la última función y sobre las magníficas faenas de Rodolfo Gaona, al que señalaban como el mejor torero de la época. A lo largo del siglo pasado, con sus altibajos normales, la fiesta tuvo diversas etapas de esplendor, como por ejemplo la muy representativa época de oro, con Armillita, Garza, Manolete, Silverio, El Soldado, Solórzano, Arruza, Liceaga, Calecero y Procuna, entre otros. A mediados de la centuria se registró un momento especialmente exitoso que difícilmente se repetirá. El 3 de enero de 1954 fueron a los toros 70,000 personas en la Ciudad de México. 25,000 espectadores asistieron al toreo de Cuatro Caminos y 45,000 abarrotaron la Plaza México. Y eso que en 1954 la población del Distrito Federal era de 3.5 millones de habitantes, en contraste con los 20 millones del área metropolitana en la actualidad. Actualmente en México hay 122.300.000 habitantes, pero el promedio de asistentes a las 18 corridas de la temporada grande en la Plaza México debe rondar los 12,000. Esto quiere decir que el 1% de la población total de México va los domingos a los toros a la capital. Todavía hace 20 años, el 5 de febrero de 1995, la México se llenó para ver la despedida de Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea. Después de esa corrida, la plaza no se ha vuelto a colmar de público, ni siquiera con la presencia de toreros con gran imán de taquilla como Enrique Ponce, el Juli o Pablo Hermoso de Mendoza. En estos 20 años que han transcurrido desde esa efeméride, aficionados y espectadores se fueron por oleadas debido al crecimiento de una corriente antitaurina, la ausencia del auténtico toro de lidia, la enorme oferta de atracciones para el fin de semana en las ciudades, la mayoría de ellas provenientes del norteño Punto Cardinal, la pérdida de la transmisión de la afición de una generación a otra, la falta de figuras con arrastre taquillero, la falta de promoción, la falta de estrategias vanguardistas para captar nuevos aficionados, sobre todo jóvenes, la falta de imaginación empresarial, la falta de una oferta más atractiva para el ciudadano
y el paulatino alejamiento de la televisión abierta, que no presenta imágenes taurinas en la pantalla a menos que suceda una cornada. Se ha creado un abismo entre la fiesta y la juventud y se ha roto la cadena de la transmisión de la afición de abuelos a padres y de padres a hijos. Había un público cautivo y dejamos que se marchara. Desde 1526, cuando Hernán Cortés le refirió al rey de España en su quinta carta de relación que el día de San Juan se estaban corriendo ciertos toros en la Nueva España, hasta este mes de febrero de 2015, la sociedad mexicana no ha dejado de estar ligada a la fiesta. Pero si el toreo fue una de las diversiones públicas más importantes de la Ciudad de México en distintos momentos de estos 489 años de relación del mexicano con los toros, hoy atraviesa por la peor crisis de su historia. Aunque la actividad taurina no se detiene y los llenos en las corridas de la Feria de Aguascalientes de cada año nos hacen sentir que la fiesta sigue latiendo, puede afirmarse que las corridas de toros han dejado de estar en boga en México. Una minoría sigue yendo a la Plaza México, sobre todo a 4 o 5 corridas de la temporada grande que transcurre entre octubre y febrero, porque fuera de ese lapso las entradas en la campaña de novilladas son de 2 o 3 mil espectadores en una plaza-estadio a la que le caben 45,000. A diferencia de hace 3 o 4 décadas, ha sido muy notoria la aparición de un público cuya presencia se agradece, pero que tiene una conducta dentro de la plaza que dista mucho de ser la de los aficionados medianamente conocedores. Son espectadores que, a juzgar por su vestimenta y su comportamiento, parecen confundir rodeo con ruedo. La frase de Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, parece reflejar la tremenda influencia de Norteamérica sobre las costumbres de una población consumista que se rinde ante lo americano y reniega o desconoce sus tradiciones como la fiesta de los toros. Estos espectadores a los que me refiero son inconfundibles. Pitan sistemáticamente a los picadores, aplauden las estocadas sin importar la colocación del acero y en un exabrupto abominable lanza los cojines al ruedo antes de que doble el último de la tarde. Sin educación y sin civismo es imposible esperar gusto y cultura taurinos. Hay algunas frases, ya para terminar, que repiten los antitaurinos sin cesar. La tauromaquia es una masacre, la fiesta está basada en el sádico sufrimiento que se inflige a un ser vivo, el toro es sometido a prácticas agresivas antes de la corrida, el toreo no tiene nada que ver con la tradición mexicana, lo cual es un error, porque si bien la celebración de los Reyes Magos es española y la piñata es china, nadie podría negar que la tradición taurina es muy mexicana. El toreo está en lo profundo del crisol de las culturas. Para revertir esta situación se necesita dar a conocer el toreo, lo que representa un esfuerzo titánico para el cual es indispensable contar con los medios masivos de comunicación y aprovechar las redes sociales, tan útiles para unas cosas y tan nefastas para otras. En conclusión, la sociedad del siglo XXI vive a prisa en el mundo globalizado. Se hipnotiza ante las 1000 funciones de un teléfono inteligente, pero no logra captar la belleza de una media Verónica deletreada. Una sociedad sensiblera que se da golpes de pecho y que puede llegar a sentirse más empática con el toro que con su congénere. Un sector particularmente agresivo al que le escandaliza la muerte del animal en la plaza, pero no se pronuncia sobre el aborto, y en el colmo de la ignominia es capaz de celebrar estrepitosamente una cornada, ignorando que la corrida es una síntesis de la vida del hombre, sol y sombra, vida y muerte, triunfo y fracaso, superación, valor, miedo, desafío. Así es la vida. Termino con esta reflexión. Todo es tan pasajero, tan fútil y perecedero. Todo se usa y se tira. Esa cultura de lo desechable juega en contra de un arte como el toreo, que requiere de atención absoluta y gusto estético. Este congreso internacional se llama la tauromaquia como patrimonio cultural. Eso es el toreo, cultura.
Ante la frivolidad de la sociedad, vuelta a las raíces. Frente a los desbarros de los antitaurinos, argumentos. Desterremos nuestra parálisis, salgamos de nuestra burbuja y seamos reactivos. Descrucemos los brazos, convirtámonos en mensajeros de todo lo positivo de la fiesta. Denunciemos todo intento de politización del espectáculo. Agotemos todos los recursos posibles para convertir a la tauromaquia en patrimonio cultural ante la UNESCO. Organicémonos con la misma vehemencia con que lo hacen los antitaurinos y no dejemos pasar ninguna oportunidad de defender el toreo en las conversaciones. Solo así la tauromaquia podrá levantarse de las cornadas que recibe cada vez con mayor frecuencia. Prohibido prohibir. Muchas gracias. No sé si quedaba posibilidad de hacer otra ronda de intervenciones, aunque sean breves. Muy breve. Bueno, voy a apelar a la capacidad de síntesis, dado que los que están aquí presentes son todos periodistas, y yo sé que son difíciles las preguntas, pero por lo menos casi buscarle un titular. David, vemos cómo a lo largo del siglo XX la tauromaquia se ha ido, digamos, suavizando. En el sentido, hablamos de la aparición de los petos, hubo un planteamiento por parte de Primo de Rivera que incluso desapareciera la suerte de varas y saliera nada más que un rejoneador, vemos cómo desaparecen las banderillas de fuego, vemos cómo se va reduciendo el tercio de varas. Y te hago a ti esta pregunta porque tu país está cercano, el más cercano al Ecuador, y hemos visto lo que ha pasado en Quito. En esta sociedad del siglo XXI debemos de ceder algo en esa suavización de la tauromaquia para adaptarnos nosotros a la sociedad, ya que la sociedad no se va a adaptar a nosotros? No, yo creo que la respuesta es tajante, no. Y tenemos el ejemplo de Quito. En cuanto se quiso hacer así, la gente desapareció de la plaza, se perdió esa, quizás la emoción de la presencia de la muerte en el ruedo. Entonces, en cuanto dejemos esa puerta abierta, yo creo que estamos dejando la puerta abierta precisamente para que salga la gente de la Plaza de los Toros. Entonces, yo creo que la respuesta es tajante. No podemos permitir eso porque ahí se nos va la esencia y la verdadera razón de ser de la corrida de toros. Andrés Villar, nos debemos de preocupar por algo que se está produciendo, por lo menos yo lo capto así, que es un distanciamiento que se produce en la propia sociedad entre las zonas rurales y las zonas urbanitas y que se está produciendo en la propia tauromaquia. Vemos cómo hay gente que defiende los festejos populares y no acepta tanto la tauromaquia arreglada, y vemos al revés como la gente que va a las corridas formales no acepta tanto los festejos populares. ¿Ese distanciamiento es peligroso? Es muy peligroso porque necesitamos que se unan las dos aficiones, la afición de los festejos populares y la afición de la ciudad, y que se unan bajo un concepto global, que es el de la autenticidad del toro. Se ha hablado, los maestros que han estado antes lo han dicho, la mejor defensa de la fiesta es el toro, que sea un toro íntegro, que sea un toro que imponga su autenticidad, su fiereza, y que se ponga uno delante y que se la juegue. Que sea más o menos artístico es lo de menos, tiene que ser auténtico. Y ahora mismo creo que muchas veces hay más autenticidad en los festejos populares que en muchas ferias, porque en los festejos populares se lidian los toros que no pasan el filato de los vendedores para las ferias. El toro grande se lidia en la calle y esto es un peligro para la fiesta en sí. Entonces, el peligro existe, pero se puede remediar a ello. Es cuestión de voluntad de los profesionales nada más. Antonio, porque antes has hecho referencia a ello, las redes sociales, o los enredes sociales, que también está sucediendo. Nosotros estudiamos en periodismo, en la facultad, que había la opinión pública, la opinión publicada. Ahora parece ser que solo existe la opinión tuiteada, que está en muchos casos llena de visceralidad. Hay una gran batalla. ¿De momento la estamos perdiendo? Yo no diría que la estamos perdiendo. Creo que no la estamos peleando. Que no sé qué es peor. Pero yo creo que nos falta, vamos, a los aficionados y por supuesto a los sectores taurinos, les falta cultura de trabajar juntos y cultura de trabajar mucho, sin pedir nada a cambio. ¿Sí? Estamos siempre esperando que papá Estado nos dé algo o que nos llueva del cielo, no se sabe qué.
Y aquí el problema es, hay que saber trabajar juntos y hay que dedicarle muchas horas. ¿Qué es exactamente lo que haces quienes manejan en las redes sociales los temas antitaurinos? Dedicarle horas, trabajar. Y uno se encuentra que en simultáneo el mismo comunicado antitaurino sale en Extremo Oriente, en Perú, en Badajoz y en Alemania. Aquí, ¿qué ha pasado? Porque la multiplicación de los panes y los peces en forma de comunicado, y es el mismo comunicado en 6 idiomas y tal. Nosotros en el mundo taurino no tenemos esa capacidad y yo creo que hay que tenerlo. Elder, incidiendo en lo que antes has dicho, tenemos datos, tenemos argumentos, nos falta ponerlos en valor, exponerlos. Pero es verdad que en los medios de comunicación se nos tapan mucho las salidas, como los malos picadores. Es muy difícil pelearse y mostrar todo ese argumentario que tiene la tauromaquia. Creo que no, y por una razón muy sencilla. Es que las redes sociales nos han abierto una puerta, o una ventana, como lo queremos decir, magnífica para promocionar la fiesta. Vosotros tenéis un ejemplo muy simple sencillo en España. Los temas taurinos son muchas veces y repetidamente trending topics en Twitter. Quiere decir que son los temas más hablados del día en Twitter. Y Twitter en España tiene una escala grandísima. Lo que quiere decir es que, primero, ya se está haciendo eso, que es la renovación del discurso. ¿Cuál es la forma de comunicar los toros? Tenemos la forma, pero luego el contenido. Y claramente estamos ya en una fase en que el contenido se ha cambiado. Por ejemplo, en Portugal nosotros nunca utilizamos la palabra tradición para hablar de toros. Nunca. ¿Por qué? Es un argumento muy flaco, es lo que a los antitaurinos más les gusta porque es el más fácil de atacar y no es lo mejor para nosotros. Hablar de identidad, sí. De libertad, sí. Y ahí tenemos la realidad que la gente vive. Pero después de todo el argumentario que se está renovando, felizmente que eso se está sucediendo, después es la forma de comunicarlo. He hablado un poco de forma muy genérica de cómo hacerlo, pero vamos a verlo. Los medios, los típicos, televisión y jornales, no pasan toros, o menos. La ventaja de la sociedad del siglo XXI, la sociedad digital, es que nosotros podemos hoy construir canales, YouTube, redes sociales, todo el contexto digital que nos permite llegar a las personas y ser más independientes de los generalistas. Una buena estrategia tiene que conjugarlos, pero antes, sin los periódicos y la tele, no existías. Hoy puedes existir mucho más sin ellos. Y ese poder, es lo que he dicho, es que si pegamos en ese poder, tenemos un producto tan magnífico y con tan arraigo, con tal importancia y tan fácil de comunicar, porque es muy visual, es muy estético, además todo lo que se tiene que añadir, pero la sociedad del siglo XXI es la sociedad más propensa para la promoción taurina. Es el reverso. Le paso el testigo a Beto para cerrar ya definitivamente la mesa. A raíz de lo que dice Elder, ¿qué importancia tiene la utilización del lenguaje para defendernos? Incluso para atacar, porque estamos utilizando siempre el verbo defender, a lo mejor también tenemos que pasar al ataque. Yo creo que es muy importante el cómo utilizar el lenguaje a la hora de poner en valor la tauromaquia. Por supuesto, el lenguaje es una herramienta valiosísima que tenemos todos los periodistas, los que hacemos crónica en directo de corridas de toros. Creo que también el lenguaje nuestro, el de los taurinos, tiene que ser un lenguaje elegante, a la vez firme, porque nos encontramos con la virulencia de los antitaurinos, que suelen ser mucho más agresivos que nosotros. Entonces yo creo que la elegancia, la argumentación, los fundamentos, la correcta utilización de ese lenguaje para revertir esta presión antitaurina es una clave muy importante, como todo en la vida. En la forma de pedir está el dar. Hay un lenguaje perfectamente definido para explicar lo que uno quiere explicar. Y en este sentido creo que también es muy importante que ese lenguaje también se utilice, Federico, en las redes sociales,
abonando algo a lo que dice Antonio, porque la Asociación de Ganaderos de México va a invertir 700,000 euros en 2 años para empezar una especie de batalla en las redes sociales en busca de desmitificar las versiones equivocadas sobre el toreo y aclarar conceptos erróneos con datos sólidos y argumentos que intentarán convencer a los antitaurinos y atraer a los escépticos e indiferentes que todavía le dan a la fiesta el beneficio de la duda. Así que esto nos hemos tardado, hemos estado dormidos, hemos sido muy pasivos los taurinos de todo el mundo y este es el momento de ponernos las pilas, como se dice coloquialmente, utilizando el lenguaje y los argumentos para revertir esta situación que se viene encima como una ola enorme. Bueno, el tema, lo ven, es apasionante, es amplísimo. Vamos a, por lo menos, a plantear, o que planteen ustedes, 2 cuestiones a cualquiera de los componentes de esta mesa de la tauromaquia ante la sociedad del siglo XXI. Sí, buenos días. Felicitar por la mesa redonda, solamente 2 intervenciones. Hablábamos en la primera mesa redonda de la necesidad de volver el toro a la plaza, que hubiera emoción. Ahí está André Viar con su magnífica revista Tierras Taurinas y yo recuerdo que él dijo que el toro era antes un mito, ahora es un animal manejado que pasa por cajones, vacunas, etcétera, y que ya ha perdido ese carácter mítico. Y luego al periodista mexicano, yo recuerdo su voz, creo que fue aquel día que el Pana toreó en México, creo, no sé si era usted, nos llegó la emisión, y aquel día pasaron cosas en una plaza de toros. Y vimos cosas que nos dábamos con codazos lo que hizo el Pana en su reaparición. Pero mi pregunta va dirigida, creo que se llama Chascala. En Chascala hay un instituto de desarrollo taurino donde se ha unido, con ganaderías importantes como la de Brito, donde se ha unido todo el sector taurino para defender la fiesta. Esto es lo que echamos de menos aquí en España. Sí, Javier, te felicito por tu intervención de esta mañana. Anoté varias cosas muy valiosas que has dicho, como por ejemplo la fiesta, escuela de valores, una de las tantas cosas interesantes y profundas que has dicho esta mañana. Sí, efectivamente, hay algunos estados que están blindando la fiesta de los toros en México, son 31 estados, algunos están blindando la fiesta de los toros. Creo que ese blindaje no es suficiente, se tiene que pensar también en un blindaje jurídico para que realmente pueda volver impermeable a la fiesta de los toros. Pero en Tlaxcala, en Zacatecas, en Aguascalientes y en otros estados sí que se está fortaleciendo el engranaje taurino para evitar que los embates puedan hacerle daño. Siguen siendo esfuerzos aislados, falta muchísimo por hacer para lograr que la fiesta esté a salvo de todos estos ataques que viene recibiendo cada vez con mayor frecuencia. En ese sentido, disculpa que también intervenga, se ha creado también en Colombia quizás, por lo menos el germen de esa federación a raíz de la protesta de los novilleros, de la huelga de los novilleros. Se empleó el marco de FEDEGAN, que es la Federación de Ganaderos Nacionales, pero de todo tipo de ganado, ¿no? Estamos hablando de caprino, de bovino, de todo tipo de ganado. Y allí, en el apartado del toro de Lidia, se generó el debate y llegaron a través de esta presión o de esta conciencia que despertaron los novilleros a crear esta división y también aportando, cada actor de la fiesta va a aportar como lo van a hacer en el observatorio. Yo creo que es una buena iniciativa, esperemos que llegue a puerto, pero por lo menos yo creo que ya se están creando cosas a raíz de ese llamado de atención de los novilleros. Sí, hola, buenos días. Mi pregunta va dirigida al señor Federico Arnaz, perdone aunque sea el moderador. Me gustaría saber si Televisión Española va a seguir sin retransmitir corridas como hasta ahora. Yo no soy Televisión Española, yo trabajo para Televisión Española, que es distinto. Ojalá, pero la pelea que estamos teniendo, antes un poco lo dejaba caer, ¿no? La pelea que tenemos la mayoría de los que estamos en los medios de comunicación, sobre todo generalistas con el tema taurino, solo lo sabemos nosotros, sabemos los sufrimientos que tenemos. En estos momentos en Televisión Española se han conseguido cosas, hemos conseguido que el programa Tendido Cero duplique su tiempo, hemos conseguido que emita las 52 semanas del año, cosa que no ocurría, hemos conseguido fidelizar al espectador teniendo un horario fijo y establecido,
poco a poco se va consiguiendo que se vayan introduciendo algo más de información en los telediarios. Quisiéramos todos mucho más, pero algo se ha ido consiguiendo y que, lógicamente, se ha perdido un periodo ahí muy importante de años por una serie de razones que serían muy extensas de comentar, sin corridas televisadas. Se ha roto esa ventana que era tan importante para familiarizarse con los toros. Eso es importantísimo. Se retransmitieron 2 corridas y cada una de esas 2 corridas que se han retransmitido en los 2 últimos años han llevado al presidente de la Corporación Radio Televisión Española a tener que comparecer más de una vez en la Comisión de Control de Radio Televisión Pública en el Parlamento, ante preguntas de los socialistas, de Izquierda Unida, de los nacionalistas, en fin, ese desgaste, pero ojalá, yo tengo la esperanza de que algo se puede televisar este año, pero desde luego esos años que se han perdido son realmente muy difíciles de recuperar y desde luego estamos luchando todo lo que podemos, pero lógicamente son muchas las barreras. Y en este sentido los poderes políticos son fundamentales para que efectivamente el segundo espectáculo del país, lo que supone la tauromaquia, tenga la ventana que realmente se merece en una televisión pública, es decir, de todos, de los taurinos y de los no taurinos, porque muchas veces los antitaurinos bombardean, por ejemplo, cada vez que hay cualquier imagen de toros, cosa que no ocurre con los taurinos, en las redes sociales no salen en defensa, bombardean diciendo con lo que yo pago a Hacienda, es decir, con mis impuestos no. Pues tenemos que decir, ¿y por qué con mis impuestos no? ¿Por qué la gente que es aficionada a los toros, que defiende los toros o que simplemente quiere que se respete la tauromaquia? Ahí está, ahí por donde antes iba al tema del lenguaje. ¿Con mis impuestos? Sí, también tenemos derecho a eso. Y por supuesto hay que ir luchando. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Ojalá que Televisión Española, como televisión pública, igual que otras cadenas públicas autonómicas que se han ido perdiendo retransmisiones taurinas, caso de Canal Sur, por ejemplo, que es muy grave, eso también se esté perdiendo, ¿no? Y en estos momentos, pues como gran islote, Castilla-La Mancha Televisión, que sí retransmite corridas. El resto de las autonómicas, la verdad es que también tienen serios problemas para difundir corridas en directo. Bien, pues agradecer a todos los... Hay una pregunta más. Queda una más. Ah, bueno, perdón, es que me habían dicho 2, pues... Justo al Gaba. Buenos días a todos. Bienvenidos y de verdad que esto es lo que yo llamaría hacer afición. Qué bonito es que en este coloquio que tenéis estáis aportando cada uno lo mejor que entendéis de nuestra fiesta y además con teorías tan diferentes de unos a otros. Estoy de acuerdo con todos, porque la verdad es que estáis exponiendo cosas sumamente interesantes desde todos vuestros puntos de vista y de vuestros países. Pero hay una cosa que yo nunca estoy de acuerdo con nadie. El raro debo ser yo, porque el no estar de acuerdo con todas las teorías, pero me uno hoy a una de aquí, de todos ustedes, y es que ¿acaso nos hemos dado cuenta de la fuerza que tiene nuestra fiesta nacional? Y que hagamos tanta publicidad de aquellos que es una minoría, que esa minoría es como hacer un poquito de ruido en el silencio. Nuestra fiesta taurina es el silencio, es la grandeza, pero como es silencio no se nos oye, pero que 4 personas pagadas además, que yo os podría contar casos, que son mercenarios realmente esos que parecen antitaurinos, porque a mí me ha ocurrido un caso de una persona muy conocida y le digo, ¿cómo estás tú aquí en contra de nuestra fiesta? Y me dijo, justo, porque yo necesito dinero. Y mi teoría fue, y mis frases, ¿es que un hombre se puede prostituir por 50 o 100 euros al día? ¿Cómo es que te atreves a hacer tanto ruido en tan poco espacio? Y me contestó, porque vosotros no sabéis gritar la fuerza que tenéis y nosotros, con nuestra minoría, hacemos más ruido ante vosotros. Estoy de acuerdo contigo, no recuerdo el nombre, discúlpame. Elder. Muy bien, pues mucho gusto. En que realmente tenemos que utilizar nuestra fuerza y nuestras posibilidades que tenemos en todas las redes sociales, pero realmente esa teoría debemos llevarla a cabo porque es nuestra fuerza. Pero cuando hablamos todos, y con esto termino, de política y de fútbol, hay que ver cómo sacamos cresta.
Y cuando hablamos de toros, parece que nos da miedo. ¿Por qué no defendemos lo nuestro? Yo he dicho por activo y por pasivo, y muchos de vosotros me habéis oído, que cómo es posible que fuera de nuestras fronteras puedan valorar tantísimo lo que tenemos y nosotros, como los buenos cocineros, no le dan importancia a lo que han preparado. Gracias a todos vosotros y enhorabuena. Bueno, pues ya lo ven. Con estas palabras podemos decir que esta mesa redonda termina en el momento justo. Así que no sabemos lo que va a pasar en el siglo XXI, lo que queda del siglo XXI. Sí tenemos una cita inmediata, que es esta tarde en la Plaza de Toros de Albacete, y que todos tengan presente aquello que dijo Yanko, el escritor Yanko, que ser aficionado a los toros será tener todos los días, a eso de los 5 de la tarde, una cita con los Reyes Magos y que a veces te las encontrabas. Así que sigamos todos escribiendo la carta. Muchas gracias.